Querido Ramsés, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Igualmente, ¿coincides en esto? 2 años de apagones si se aprobara la reforma tal como está, que se ve difícil que se apruebe tal como está, pero ¿qué nos dices sobre estas lecturas? Bueno, lo que va a suceder no solo los apagones, sino que vamos a tener un retraso más o menos como de una década en cuanto a la generación de la electricidad. Y esto, ¿por qué lo voy a comentar? Y hay que dejarlo bien claro al público. A ver, se ha platicado mucho sobre la transición energética, se ha escuchado en el Parlamento y todo lo demás que hemos escuchado. A ver, la transición energética no solo se refiere a cómo se genera la electricidad, lo voy a dejar, son en dos fases que se va a hacer en el mundo. La primera fase se llama ¿cómo voy a generar electricidad en el mundo? Y esto es al año 2050, donde los países en el COP26 dijeron que en el año 2050 se tiene que estar produciendo la electricidad con energías renovables, es decir, con energía solar, eólica o toda aquella que se puedan renovar y no se desgaste las materias primas de la naturaleza. Una vez establecido esto, cómo estás generando la electricidad, la segunda fase va a ser en el año 2050. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a tener una transformación en la parte motriz de los, sobre todo en los vehículos de transporte y en los vehículos los de pasajeros de la gente, es decir, para trascender hacia utilización de carros eléctricos. Pero esto es en forma gradual y sobre todo entender que hoy, en este momento, más del 80% del crudo que se demanda en el mundo se mete a refinerías. Entonces, en la segunda fase es quitar todos los carros que tienen una combustión y ya por el año 2100 posiblemente ya estemos como con todo el mundo con carros eléctricos. Okay. Pero en México no hemos entendido esto, nos hemos enfrascado solo en generar la electricidad, pero no estamos viendo el todo de lo que se necesita hacer en la transición energética, simplemente porque no tenemos un plan. Oye, dime algo, ¿crees que la guerra influye en algo? O sea, he leído por ahí algunos especialistas, hay quien habla del tema. Hoy, pues obviamente la subida de precios del petróleo tiene ahí preocupado al planeta por asuntos inflacionarios y porque venimos saliendo de la pandemia. En fin, pero hay quien dice, oye, bueno, sí, vemos que todavía el petróleo va a ser muy importante, pero al mismo tiempo esto está obligando a algunas empresas y países a acelerar todavía más esta transición energética. ¿Tú cómo lo lees? ¿Que hay alguna injerencia o no de lo que está pasando allá en Europa del Este sobre esto? Sí, a ver, hay que dejar dos cosas importantes. En la industria de hidrocarburos hay dos materias primas, gas natural y el petróleo crudo. El petróleo crudo se utiliza para convertirlo en combustibles para el transporte, llámese carros, llámese camiones y todo lo demás. Su transición va a ser en forma paralela y esto va a seguir continuando hasta después del año 2050, la utilización de estos combustibles para la parte motriz, en la parte de motores. El otro es el gas natural. El gas natural se ha estado utilizando para la transición energética desde el punto de vista de utilizar, por ejemplo, carbón, pasar la segunda fase de generación con gas natural y la tercera fase es con las energías renovables. ¿Qué es lo que está sucediendo con la invasión de Rusia a Ucrania? Que el tiempo que se tenía estimado de utilizar el gas natural para hacer la transición energética de la generación a energías renovables se va a cortar. Y esto se va a cortar principalmente en Europa porque ya se dieron cuenta con esta invasión qué tan codependientes eran de Rusia y qué tan peligroso estaban, siendo que muchos de ellos están dentro de la OTAN, y dijeron, hoy no nos conviene más ser codependientes de Rusia y por lo tanto tenemos que acelerar hoy en día cómo vamos a generar electricidad, pero sin depender del gas natural ruso. Y esto lo estamos viendo. Dime algo. También Estados Unidos lo está diciendo claro. en esta semana por parte del presidente Biden. A ver, y finalmente yo quisiera preguntarte, ¿hoy cómo ves lo que está sucediendo aquí en México con este tema de la reforma eléctrica? ¿Va a pasar, no va a pasar? Se ve bien complicado por el asunto político, a final de cuentas, pero ¿qué lee eso? ¿Y qué lee también la industria de preocupación? Si usáramos el sentido común, pragmático, realista, no debería de pasar la reforma. ¿Por qué? A ver, en 15 días, ¿cómo ha cambiado la geopolítica mundial? En 15 días. Estamos de acuerdo que en 15 días ya hizo un cambio, estamos viendo un cambio de incremento de inflación, los bancos centrales, estamos viendo una depreciación de la moneda rusa, estamos viendo que ciertas empresas privadas ya demostraron que se pueden salir de un país, que no tienen ningún problema ni ningún de irse a otros lados. Y en México llevamos casi 60 días en un parlamento que lleva mucha información, pero no lleva un confín. Y te lo digo porque no debe aceptado. A ver, el embajador de Estados Unidos que está aquí en México, la secretaria de Energía que vinieron,
están todos contentos y nos dicen, está bien, tú puedes hacer tus cambios que tú creas legislativos, lo que tú creas, pero acuérdate que tú tienes un acuerdo conmigo comercial. Hay que dejar una gran diferencia. El TEMEC es un acuerdo comercial, no es un acuerdo político ni ideológico. Es un acuerdo comercial donde hay términos y regulaciones y sobre todo condiciones que tienes que cumplir. Hacer en este momento un cambio constitucional nos va a dejar fuera de los cambios geopolíticos que se van a venir en los próximos 12 meses. Acuérdate que en las guerras después vienen cómo se comparten y se reparten las cuestiones económicas y hoy en la parte energética. ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos va a mandar gas natural licuado a Europa para sustituir el gas ruso. Entonces, México, al estar enfrascados en quién genera la electricidad, eso es un gran problema. Y te voy a dar un ejemplo. Hoy Rusia está en el hilo. ¿Por qué? Porque Rusia depende de los ingresos petroleros, gran parte de las exportaciones, y hoy que está saliendo Shell, BP y varias empresas, tendrá que tener de sus propios recursos, tomar esos recursos y poder continuar su explotación de los hidrocarburos. ¿Crees que esto no le puede pasar a México Claro. si nos empezamos a aislar en esto? Si ya le pasó a Rusia y le está pasando a Rusia en menos de 15 días y lo que viene, si tú apruebas una constitución, imagínate qué problema vamos a tener porque vamos a entrar en discusiones legales y todo el relajo. ¿Cuánto pleito no hemos tenido en los últimos 2 años? Ujú. ¿Y cuántas nuevas plantas de generación de CFE o de privados se han inaugurado? Ninguna. Te aprecio muchísimo que me hayas tomado la llamada, Ramsés Pech. Ojalá que podamos seguir platicando de estos temas. Y bueno, pues vamos a ver, me quedo con esto último. O sea, a ver, si no nos ponemos atentos, si no vemos cómo se está cambiando el mundo, si no nos damos cuenta que hoy se cumple el día 16 de la guerra y cómo ha cambiado todo, pues creo que vamos a tener estos retrasos de una década o de mucho más y nos vamos a quedar fuera de la jugada, caray. Sí, y es el problema. Acuérdate que la energía el dinero no conoce ideologías y la energía lo que busca son proyectos que puedan servir para largo plazo. Me encanta, el dinero no conoce ideologías. Gracias, Ramsés Pech, muy buenos días.